Éxodo 16, 13 al 15. Y me gustaría darle lectura a los versículos, ¿verdad? Y vamos a hablar sencillamente de esto que sucedió ahí en el desierto, ¿verdad? Lo que Dios les había proveído, ¿verdad? De pan. El pan que descendió del cielo. Vamos a ver del 13 al 15 y luego oramos, por favor. Dice: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, por habernos permitido nuevamente llegar a este lugar. Gracias, Señor, porque tú ves nuestro corazón y fuiste tú, Señor, quien puso ese deseo genuino, Señor, de venir a buscarte, a servirte. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, bendito. Te pido también por los hermanos que, no pudiendo venir, están conectados a través de la transmisión, Señor, por internet. Te pido que suplas sus necesidades, Señor, que les ayudes en todo momento, Señor, y que nos permitas verles pronto, bendito Dios. Oramos, Señor, por Israel y Jackie, que están batallando, Señor, para trasladarse a este lugar. Que en su momento, Señor, tú les des la oportunidad de venir, Señor, a este lugar a donde han elegido estar para servirte. Y también damos gracias por nuestra hermana Abel y su familia, Señor, que están aquí, por haberles traído, Señor, de tan lejos, bendito Dios, por darles ese deseo de reunirse, de congregarse en este lugar. Gracias, bendito Dios. Suple todas las necesidades de su familia, Señor. Y por los hermanos que de aquí de Pan de Vida, Señor, nuestros hermanos que están aquí más cerca, te ruego también que podamos verles pronto, Señor, el próximo miércoles, como lo decía mi esposa, y saber que están bien, Señor bendito. Gracias, bendito Dios, por esta iglesia, por estos hermanos que nos permitiste o que nos has permitido conocerles. Ayúdanos en la meditación de tu palabra, danos de tu sabiduría, de lo alto, Señor, y bendice nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia mi mente, mi corazón, mis labios. Pon un carbón encendido, Señor, y ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Este pasaje, como ustedes ya lo notaron, ¿verdad? Ya en la lectura, nos dimos cuenta que habla del maná. Esta anécdota o este acontecimiento, mejor dicho, tan importante en el pueblo de Israel, algo que quedó para memoria, para las generaciones, algo maravilloso, ¿verdad?, que Dios hizo desde su misericordia, planeó darle al pueblo lo que necesitaba para no morir, para vivir. Algo que no
no era posible en el desierto, ¿verdad? Era algo milagroso poder sobrevivir en ese lugar. Y lo que sucedía aquí también, algo que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? En este pasaje, es de dónde venía el pueblo de Israel, ¿verdad? De dónde los había sacado Dios y qué es lo que Dios les ofrecía. Porque el pueblo de Israel tenía en su corazón todavía la imagen de un Egipto glorioso de abundancia, digo glorioso a sus ojos, ¿verdad? A sus ojos humanos, de abundancia, de pan, de carne, ¿verdad? De saciedad. Y tenían ellos una impresión de Egipto tan fuerte en su corazón que iba a ser difícil que saliera. La única manera era que entrara algo más grande todavía en su corazón, la gloria del Señor. Que ellos vieran en estos milagros que Dios estaba comenzando a hacer desde cuando endulzó Dios las aguas amargas que no podían beber, que estuvieron a punto de morir, ¿verdad? Luego de 3 días de camino en el desierto. Ok, gracias. Luego de 3 días de camino en el desierto, ¿verdad? Después de salir de el mar Rojo, ando muy agachado, pero después de salir del mar Rojo, después de haber vencido a los egipcios de una forma milagrosa también, el pueblo de Israel venía de ver todas esas maravillas, las plagas, todo lo que de lo que Dios los había librado. Dios les había dado promesas también. Luego de esos 3 días de camino, les dio la promesa de que Dios iba a ser su sanador. Les dio la promesa, les dio, mejor dicho, la bendición de su palabra. Y vieron una vez más otro milagro de Dios. O sea, esas aguas amargas, por medio del Señor Jesús, o de una representación de lo que el Señor haría en este mundo, venir a morir por su pueblo, esas aguas se endulzaron y pudieron beberlas. Continuaron el camino en el desierto, acamparon ahí y Dios les trae otro milagro. Tristemente este milagro lo trae, tristemente para el pueblo de Israel, no para Dios, ¿verdad? Definitivamente, aunque Dios también podríamos decir que se contristó. Tristemente, Dios trajo el milagro a raíz de la murmuración de su pueblo y no a raíz de la fe de su pueblo. El único que tenía fe, podemos decir, que era Moisés. Y aún así Dios, hermanos, atendió, como ahorita decía nuestra hermana Beli, que aunque a veces le fallamos a Dios, aún así Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue trayendo sobre nosotros de su bondad. Su mano bondadosa trabaja sobre nosotros. Y el pueblo de Israel vivió esto aquí, en este desierto, ¿verdad? En este desierto que era la antesala, que era el lugar, la salida para llegar a la tierra prometida. Si ustedes se fijan, no era algo progresivo en lo que el pueblo de Israel pudiera decir, vamos a ir cada vez más, ¿verdad? Viendo la bondad de Dios hasta llegar a un punto
cumbre de la bondad de Dios. O sea, la bondad de Dios siempre estuvo ahí en la vida de su pueblo, siempre. Pero fue algo muy contrastante el asunto humano, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, lo que estaba antes de la tierra prometida era el desierto. El desierto, luego la tierra prometida. Y en ambos lugares había luchas, había pruebas para su pueblo. En ambos lugares. En el desierto, porque primero no había que beber, no había agua. Más adelante, Dios también les daría agua de la roca. Otra vez pasaron una crisis de agua, ¿verdad? Así como la que se está pasando aquí en Nuevo León. Y Dios les dio a beber agua de la roca. Y también, tristemente, fue a partir de la murmuración del pueblo, ¿verdad? No a partir de la fe del pueblo, pero Dios es bueno y les dio agua de la roca más adelante. Y fue milagro tras milagro, ¿verdad? Dios los bendijo, Dios les dio pan también del cielo, pero todo esto no había en el desierto. O sea, en el desierto era imposible sobrevivir, Dios los cuidó. O sea, si lo vemos desde el punto de vista humano, el desierto es lo peor. Es un lugar de muerte. Pero dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jehová estaba con su pueblo, así como está con nosotros. Desde el punto de vista humano, el desierto es lo peor. Pero el estar con el Señor es lo mejor. Entonces, puedes estar pasando por el desierto, pero estar con el Señor a la vez. Y eso hace que el desierto se convierta en un pasaje o algo en lo que aún cuando la carne esté en contra de todo eso, ¿verdad? Que no quiera nada de eso, nuestros ojos espirituales lo único que ven es la paz del Señor y todas sus bendiciones, todas sus bondades. Y luego de que entraron a la tierra prometida, más adelante, el pueblo de Israel aún así continuó con pruebas. No era de que entraran a la tierra prometida y ya se acabara todo el problema, ¿no? Porque todavía tenían que expulsar a los que vivían en esas tierras. Claro que Dios los iba a ayudar. Pero Dios siempre les llevó a su pueblo milagro tras milagro. Y en cada uno de los milagros, Dios siempre presentaba a su Hijo Jesús. ¿Cómo iba a ser la salvación? En las aguas amargas de Mara, la salvación se representó por medio de un árbol, ¿verdad? Que fue cortado y que fue echado a las aguas para que se endulzaran. Es decir, así como el Señor Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿verdad? Y fue puesto a disposición de la amargura de la tierra, ¿verdad? Del pecado del hombre, y dio su vida para que las aguas que había en nuestro corazón, las aguas amargas de pecado, cambiaran, se endulzaran y fueran cambiadas por la fuente que brota para vida eterna, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, ahí estaba el Señor también. Y en el maná también. Dios les quería decir que un día iba a venir el Señor Jesús, que iba a descender del cielo, así como el maná. Vamos a ver el versículo 15. Dice, ¿qué es esto? Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Entonces, dice el versículo 14, que tal vez eso es lo que quería leer ahorita. Cuando el rocío cesó,
de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Este maná venía del cielo, de alguna parte tenía que salir. No salió de la tierra, no salió de una planta. Dice ahí que estaba sobre la faz de la tierra, pero había descendido del cielo. O sea, Dios les estaba enseñando cómo vivir, cómo tomar la vida. Es que no quiero decir la palabra sobrevivir, porque sobrevivir se oye así como que raspando, ¿verdad? Pero en el camino del Señor no es así. En el camino del Señor hay vida en abundancia, aun cuando estamos en el desierto de la escasez económica, en el desierto de los problemas familiares, en el desierto de la opresión del enemigo por medio de las deudas o de los problemas legales que puedas tener. Aún en medio de ese desierto, Dios trae consuelo a tu corazón, trae consuelo a tu vida y trae ese alimento espiritual que tú necesitas, que es ese maná que descendió del cielo. Entonces, este pan, hermanos, dice aquí el versículo 15, que cuando preguntaron los hijos de Israel, ¿qué es esto? Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ese pan es el maná. Es un pan milagroso, algo que no existía, algo que no se podía conseguir en la tierra, algo que solamente podía venir de los cielos. Y así, de esa manera, podemos nosotros conocer cómo son los milagros que llegan a nuestra vida. Que no los podemos esperar de que salgan de aquí. Los milagros que llegan a nuestra vida tienen que venir de los cielos. De ahí es donde nosotros tenemos, de ahí es donde proviene nuestra esperanza. Ahí es donde nosotros ponemos nuestros ojos. No aquí en la tierra. No en el cansancio de la carne. No en la fatiga del día a día. No es bueno que pongamos nuestros ojos en eso, sino en las cosas de arriba, en la bendición que Dios nos va a traer. Ese es el maná que descendió del cielo. Ese es el milagro que desciende día con día de los cielos para que nuestra vida sea sustentada y que nunca falte pan en nuestra mesa y que nunca falte la bendición de la palabra principalmente en nuestra mesa, porque dice su palabra también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esos son los milagros que vienen a nuestra vida, los milagros que provienen del cielo. Toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto. Entonces no los esperemos, hermanos, de aquí. Esperemos en el Señor. Y si aquí no pasa nada, Dios hará que pase algo. Pero no limitemos nuestras expectativas a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque de nuestro alrededor no va a venir ningún milagro. Nuestra mente nos va a decir, cuando analicemos la situación, nos va a decir, ¿de dónde puede venir nuestra salvación? ¿De dónde puede venir ese milagro que estoy esperando? Si no es de esta persona que tiene dinero y que me puede dar. En la carne pensamos así. En la carne vemos las cosas terrenales, las cosas de aquí de la tierra, de aquí de abajo. Nos limitamos a eso, a pensar en los beneficios de lo material, ¿verdad? Pensamos que de ahí va a venir, en el poder de la misma gente que tiene el poder político de alguien, ¿verdad? Que nos puede ayudar, el poder económico de una persona, ¿verdad? Que puede soltar, ¿verdad? Un billete para
que nuestra situación mejore, ya sea en la iglesia o ya sea en nuestra vida personal. Y encerramos o encasillamos el poder de Dios a esas cosas o a esas personas, en lugar de decir, Dios es el que va a dar el milagro, y si Dios quiere usar a esta persona, o Dios quiere usar a esta persona que es rica, o si Dios quiere usar a esta persona que no tiene dinero, a quien Él quiere usar, Dios lo va a hacer. O sea, no podemos nosotros limitar el poder de Dios. El milagro viene del cielo, no de aquí de la tierra. Eso es lo que queremos decir. Ese es el maná. Esa es la enseñanza que nos da el Espíritu Santo el día de hoy. Ese es el maná, el que viene de los cielos y no de la tierra. El Señor Jesús vino de los cielos antes de encarnarse aquí. Él ya vivía allá con el Señor en los cielos, allá con su Padre Celestial. Luego se encarnó. Aquí vino a hacer su obra, murió y resucitó y regresó otra vez al cielo, porque Él de allá pertenece. Su reino es allá, su reino no es de aquí. Nosotros somos de aquí, de esta tierra, y somos ahora parte de su reino, pero su reino no es de aquí, de esta tierra, es de los cielos. Entonces, toda buena dádiva, todo don perfecto, siempre van a provenir de lo alto, de los cielos. Esperemos en los cielos, esperemos en el Señor, en lo que Él puede hacer por nosotros y no en lo que las circunstancias nos dicten que pueda ocurrir. Y también vemos otra cosa en este versículo, o en el final de este versículo. En esta respuesta que Moisés da al pueblo de Israel, este es el pan que Jehová os da para comer. Jehová es el único que podía ayudarlos en ese momento. Y es importante era importante que el pueblo de Israel lo entendiera, porque aquí hay algo implícito, ¿verdad?, que no se explica, pero que lo podemos entender porque acababa de ocurrir en los capítulos anteriores. Dice el Señor Jehová, dice que Él no se había dado a conocer a Abraham, Isaac y Jacob en su nombre Jehová. Ellos lo conocían como el Dios de los cielos, el Dios altísimo, pero no lo conocían por su nombre. Y a ellos, a su pueblo, por primera vez les fue revelado su nombre. Entonces ellos tenían el privilegio de conocerlo personalmente, de conocerlo cara a cara, por medio de sus bondades, sus misericordias, aunque no lo podían ver porque era el invisible. Dice la palabra en Hebreos 11 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Entonces, Dios en ese momento nadie lo podía ver, ni siquiera Moisés. Pero lo que sí podían ver era la bondad de Dios. Y eso debería bastarles para saber que Dios estaba con ellos. Entonces, este Jehová, que fue quien les dio ese pan, este es el pan que Jehová os da para comer. Este Dios era diferente a todo lo que ellos conocían. Este Dios era diferente a todos los conceptos que tenía el mundo acerca de los dioses. Este Dios era un Dios bondadoso, misericordioso y todopoderoso. No había nada que pudiera estar fuera de su alcance. Entonces, es importante que nosotros también consideremos quién es el que hace el milagro. Porque no podemos
nosotros pensar solamente en el pan. Porque primero empieza Moisés diciendo, es el pan que Jehová os da para comer. No podemos pensar nada más en el pan y olvidarnos de Dios, sino que ese pan o ese milagro que recibimos día con día nos hace recordar que alguien lo puso ahí, que alguien nos lo dio, que alguien nos dio esa bendición, y ese alguien es el todopoderoso Jehová de los ejércitos, el que está de nuestro lado. Y como dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, debemos considerar, hermanos, que lo más importante, aún por encima del milagro que nosotros recibimos día con día, es el Señor. Es su gloria, la gloria de su nombre. Por eso Dios se presenta con su nombre, porque es importante que le conozcamos de una manera personal. Relaciónate con el que hace el milagro. No recibas nada más el milagro y te vayas, ¿verdad? Como si fueras a un lugar a recibir una despensa y te fueras sin dar las gracias, nada más así te vas. Sin conocer a la persona, oye, ¿quién mandó esto, verdad? Queremos agradecerle. No, lo que hace la gente normalmente es solamente la pescan y se van, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros también debemos aprender es que hay alguien que hace esas bondades, esas misericordias, y ese alguien es nuestro Dios. Y es un Dios en el que podemos confiar para acercarnos a Él confiadamente, a su trono de gracia, y relacionarnos con Él. Porque eso es lo que Él quiere. Si Él nos da el pan para sobrevivir o para salir adelante, así como lo hizo con el pueblo de Israel, no es solamente como si Dios les tuviera lástima, como si fueran animales, ¿verdad? Como si fueran perritos y les estuviera dando de comer ahí, porque es que les da lástima, ¿verdad? Los perritos. Mucha gente les da de comer a los perros porque les da lástima, ¿verdad? En el caso de Dios no es así. Dios no nos alimenta porque nos tenga lástima. Dios nos alimenta, nos sustenta porque nos ama, porque quiere, y el hecho de que nos ama va mucho más allá de solamente que quede en el milagro ese acto de bondad. Ese acto de bondad va mucho más allá, tiene un propósito, que nosotros nos relacionemos con Él, que conozcamos ese pan que descendió del cielo, que es el Señor Jesús, del que nos alimentamos cada día con día, ¿verdad? De su palabra, de su presencia, de su sacrificio en la cruz, que nos da vida en abundancia, la verdadera vida, no la vida que el mundo ofrece, que en muchas ocasiones vivimos engañados porque pensamos que nos está yendo mal, porque nos comparamos con la vida que están llevando otros, y por eso pensamos que nos está yendo mal, porque pensamos que la felicidad está en lo que otros están viviendo, y no en que aun cuando esté viviendo diferente a los demás, aun cuando tenga carencias, cosas que otros sí tienen y yo no, aún por encima de eso, yo sé que yo tengo algo que otros no tienen, que es la presencia del Señor, su bondad, su misericordia, que no me deja día con día, el maná, ese pan que Dios, Jehová, da para comer. Entonces consideremos que Dios quiere relacionarse con nosotros, que debemos tomar en cuenta al dador de esa vida, que debemos tomar en cuenta al hacedor de los milagros, que es el Señor Todopoderoso. Y por último dice este versículo, dice al final del versículo 15, Éxodo 16, 15. Es el pan que Jehová os da para comer. Y aquí es donde vemos, ¿verdad?, el propósito, otro propósito también
que el Señor tiene para nosotros, hermanos. El hecho de que el Señor haya entregado a su Hijo Jesús no es nada más para que podamos decir, ahora ya no voy a ir al infierno, ahora voy a ir al cielo, ya nada más, pues el día que muera, pues ya voy a ir con Él. Y que en eso consista el ser cristiano. Solamente el decir que el día de mañana voy a ir al cielo, sino que el que nosotros hayamos conocido al Señor, que es el pan que descendió del cielo, es para que nosotros vivamos en continua comunión con Él. El pueblo de Israel se alimentó durante 40 años, se alimentó del maná, día con día. Solamente los sábados no caía el maná, pero los viernes ellos tenían que juntar una doble porción para que al siguiente día no tuvieran que salir a juntar el maná. Entonces, y llegando el primer día de la semana, el domingo, otra vez comenzaba la misericordia de Dios. Pero el viernes era el único día en el que podían guardar maná y no se les echara a perder. Porque todos los demás días, si guardaban el maná más de lo que era la porción con la que se alimentaban, se hacía gusanos. ¿Cómo se dice? Soltaba un hedor de podrido. Era insoportable. Entonces, eso era como un castigo ante su falta de fe, ¿verdad? Porque Dios los probó y quería ver si eran obedientes para saber si solamente juntaban lo que cada quien se iba a comer. Solamente el viernes, o sea, un día antes del día de reposo, era el único día en el que podían juntar sin que se echara a perder la doble porción. Porque el sábado no iba a haber maná ahí sobre la faz de la tierra. Pero estuvieron así, fíjense, 40 años. No fueron 40 días, fueron 40 años, fíjense. Que ni un día, por eso daba esta explicación, a excepción de los sábados, ni un día dejó de caer ese pan que descendía del cielo. O sea, Dios se sostuvo en su fidelidad y estoy seguro que pasaron muchas cosas en esos 40 años. Cosas en las que batallaban con su fe, en las que murmuraban, pecaban contra Dios y Dios jamás dejó de hacer caer su pan del cielo. Entonces, hermanos, no es nada más para que nosotros hayamos conocido en un momento al Señor Jesús y que el Señor Jesús te haya dicho, sí, te vas a salvar, luego nos vemos, ¿verdad? Allá te veo en el cielo. Sino que el Señor Jesús, tú lo conociste, pero a Él lo conociste para tener una comunión día con día. Fuimos llamados a esa comunión. Parte de esa comunión es venir a congregarnos o buscar su rostro por medio de su palabra, leer la Biblia, orar al Señor, estar en comunión con Él. Para eso fuimos llamados a la salvación, para estar en comunión con Él, para conocerle, como ahorita veíamos en el segundo punto, ¿verdad? ¿Quién es el que da el milagro? Jehová. Dios quiere que tú lo reconozcas a Él, pero también, así como necesitamos el alimento día con día, no podemos decir nosotros solamente comemos 3 veces a la semana y con eso nos basta, ¿verdad? Sino que todos los días comemos en nuestra casa. Esa es la necesidad del cuerpo, el alimento, cada día, todos los días. Tristemente habrá quien coma o quien solo pueda comer una vez al día. Tal vez si le va bien, coma 2 veces al día. Bendito Dios que podemos comer nuestras 3 comidas y a veces hasta merienda, ¿verdad? Comemos. Dios nos bendice.
Que Dios bendiga también a aquellos, ¿verdad?, que tienen carencia y que nos permita ayudarles también. Pero a lo que voy, hermanos, es la lógica de hablar de un pan que sirve para comer, es que comes todos los días. Entonces, de esa manera, nosotros también, hermanos, debemos de estar en continua comunión con el Señor. No por 40 años, tal vez nos vayamos antes, ¿verdad? Tal vez nos vayamos antes de 40 años, no lo sabemos, o tal vez venga el Señor antes de 40 años. Pero si vivimos más de 40 años, el Señor quiere que estés en comunión más años, hasta el último día de nuestra vida, hasta el día que estemos en nuestro lecho de muerte, disfrutando el saber que vamos a estar con Él, el saber que estamos agradando al Señor con la fe de que vamos a despertar o abrir nuestros ojos allá con el Señor, allá en el cielo. Y no estar temerosos, ¿verdad? Como he sabido de algunos hermanos, ¿verdad?, que están a punto de morir y están con miedo. Y es algo que no puedo entender. Digo, yo no sé qué se siente estar en el lecho de muerte, pero están con miedo o están pensando en querer otra vez levantarse de ahí, ¿verdad? El querer otra vez vivir la vida que vivían. Yo digo, si yo estuviera en ese lugar, ¿verdad?, pues yo pensaría mejor, pues ya gracias a Dios ando en las últimas, ¿verdad? Ya voy a ver, estoy a punto de ver al Señor. O sea, algo maravilloso, algo que he esperado toda mi vida. ¿Para qué me quiero parar otra vez, verdad? ¿Para qué quiero otra vez venir a este sufrimiento, al mundo? Porque decía un hermano la vez pasada, si nosotros comparamos el cielo con esta tierra, pues esto es una aflicción, como dice el libro de Eclesiastés. Esto es aflicción de espíritu. Todo lo que pasa aquí, aunque lo estemos disfrutando, si lo comparas con la gloria de estar, la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, como dice ahí su palabra, esto es una aflicción. Por más feliz que seas, por más cosas buenas que tengas, es una aflicción si lo comparas con el cielo, con el estar allá en su presencia. Entonces, hasta el último día, hermanos, aun cuando estemos en nuestro lecho de muerte, tener esperanza. Tener la esperanza no nada más de decir, Dios me va a salvar mi vida, Dios va a hacer que no muera. O sea, es válido eso también, esperar un milagro así. Pero también tener la esperanza de decir, Señor, si muero, sé que voy a estar contigo, o sea, va a ser lo más maravilloso. Sé que tú vas a cuidar a mi familia. O sea, estar siempre con esa fe, confianza en Dios, de que pase lo que pase, vamos a estar con Él. Y nuestra familia también. Entonces, en continua comunión hasta el último día de nuestra vida, alimentándonos de ese pan que descendió del cielo, que es el que mantiene nuestra vida, que nos da vida en abundancia, y es el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por habernos dado el pan espiritual del día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en continua comunión contigo, Señor bendito. A despegar un poco los ojos de este mundo, de las cosas de este mundo, y estar, Señor, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Gracias, bendito Dios, por la esperanza que nos das de tu palabra. Ayúdanos, fortalécenos, bendito Dios. Ayúdanos a glorificar a aquel que nos da esos milagros cada día. Ayúdanos a relacionarnos, Señor, con tu Hijo Jesucristo, día con día, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.